Bien, hermanos, vamos a estudiar lo que hemos estado viendo en estos miércoles, que es la carta a los Colosenses. Así que les invito a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Colosenses. Estamos ahorita en el capítulo 3 de esta carta, hermanos. Capítulo 3 de Colosenses. Y la semana pasada, hermanos, dentro de la clase que tiene que ver con los deberes familiares, la semana pasada, la lección pasada, tuvo que ver acerca de... hablamos acerca del matrimonio, acerca de las casadas y acerca de los maridos. Entonces el día de hoy, hermanos, corresponde a los hijos. Colosenses 3:20, que es ahí donde nos quedamos. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Esos son los versículos que vamos a estar viendo el día de hoy, versículo 20 y versículo 21, hermanos, de esta carta. Y primeramente, hermanos, quisiera también ver paralelamente a este pasaje de Efesios. Si nosotros hemos leído Efesios capítulo 6, del 1 en adelante, vamos a notar que es un pasaje paralelo, que dice casi las mismas palabras que Colosenses, y en algunas partes nos da un poco de luz hacia los mandamientos de Dios. El 6:1, por ejemplo, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es el consejo, hermanos, para hijos y padres en Efesios 6. Y si notamos, dice casi las mismas palabras. Así que vamos a situarnos en este versículo 1 de Efesios 6, el cual dice: hijos, obedeced a vuestros padres. En el Colosenses, la palabra hijos, hermanos, comentábamos o terminábamos la lección pasada hablando acerca de esto. Hijos, en Colosenses 3:20, tiene que ver con la descendencia. No especifica edades ni especifica edades de los hijos, sino que puede ser un hijo infante, un hijo pequeño, un hijo grande o un hijo mayor. Entonces está haciendo referencia a todos los hijos. Y Efesios 6:1, hermanos, empieza diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque esto es justo. La obediencia, hermanos, a los padres es un mandamiento de Dios. Por eso es esta palabra: porque esto es justo, porque esto es lo que Dios está mandando, porque esto es lo que Cristo nos está enseñando, o nos enseñó, porque es lo que Cristo mandó. Enseñado por Cristo, hermanos, durante su ministerio terrenal. Cristo es nuestro máximo ejemplo para nosotros los cristianos, y primeramente porque Él también tuvo padres terrenales. Cristo también tuvo padres terrenales y por supuesto un Padre en el cielo. Y un ejemplo de sujeción del Señor como hijo, lo comentábamos la semana pasada, lo encontramos en Lucas capítulo 1. Acompáñenme al Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 41 al 52. Es un pasaje donde solamente aquí habla acerca de la niñez de Cristo. Y dice el 41, le voy a dar lectura, hermanos: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Su madre
dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Lo que vemos aquí, hermanos, es cuando la familia de nuestro Señor Jesucristo subieron a Jerusalén a adorar, como era la costumbre de los judíos. Y dice que estuvo perdido cuando Jesús tenía 12 años, alrededor de 3 días. Y que cuando ellos volvieron a Nazaret se dieron cuenta de que no estaba. Tuvieron que volver a Jerusalén a buscar a Jesús. Y al encontrarlo, lo encontraron entre los doctores de la ley. Pero lo que nos llama la atención, hermanos, en el versículo 51, dice que después del reclamo que hicieron sus padres, después del regaño, podríamos decir, que le hicieron a él, José y María, dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, estaba sujeto a sus padres. Podríamos nosotros pensar acerca de esto, acerca de Cristo, acerca de Jesús, que Él, aún siendo Dios, que Él, aún siendo la deidad, hermanos, estuviera sujeto a unos padres terrenales que no comprendían su ministerio, que no comprendían lo que Él venía a hacer, lo que Él venía a hacer a esta tierra. Entonces, por eso de alguna manera es difícil para alguien que es el Creador, para alguien que es Dios, estar sujeto a unos padres terrenales. Mas sin embargo, Él no tenía que ser así. Él tenía que darnos ese ejemplo a nosotros para podernos decir lo que teníamos que hacer como hijos, que el ser obedientes a nuestros padres en todo, así como Él lo fue. Entonces, de alguna manera, ese es el propósito, ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, hacia los hijos, porque de alguna manera todos somos hijos, hermanos, o fuimos hijos alguna vez. Y eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso dice Efesios: porque esto es justo, porque esto es un mandamiento, porque esto es una enseñanza que hemos recibido de parte de Dios. Eso es lo que quiere decir, por eso es justo. Y por supuesto, siguiendo con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, dice Filipenses 2:8, que el Señor Jesús fue obediente, y fue obediente a la voluntad de su Padre, a pesar de la muerte, o hasta la muerte, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, hermanos, lo que constituye el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, hacia los hijos, es ese ejemplo de que nosotros debemos de ser obedientes en todo a los padres. Les comentaba la vez pasada también que, a diferencia de las esposas, que decía que a las esposas deberían de estar sujetas a sus maridos, mas en ningún lado de la Biblia encontramos que ellas deberían de obedecer a sus maridos. Mas sin embargo, en cuanto a los hijos y a los siervos, sí encontramos este mandamiento, que ellos deberían de ser obedientes en todo a los padres y a los amos, hermanos. Entonces, hermanos, lo que constituye esta frase, simple y sencillamente, es ser obedientes, porque así lo manda Dios. El que por esto es justo es porque así lo manda Dios. Y la Biblia del lenguaje sencillo, hermanos, refiere a este mismo versículo de Efesios 6:1. Dice: hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo, y eso es lo que les corresponde hacer. Entonces, al parecer, el pasaje de Efesios 6:1, hermanos, está hablando de hijos ya grandes, de hijos ya creyentes. Por eso la Biblia del lenguaje sencillo lo refiere de esta manera: hijo, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo, es decir, ustedes son cristianos, y eso es lo que les corresponde hacer. Por eso dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Al parecer estaba refiriendo a hijos ya grandes, a hijos ya mayores. Dice Romanos 1:30, dice Pablo: cuando los hijos no son obedientes, hermanos, a los padres, cuando los hijos son rebeldes hacia los padres, hermanos, es algo que es contrario, y por supuesto Pablo le llama una injusticia. Por eso el mismo Pablo en Efesios dice: porque esto es justo.
y aquí en Romanos 1:30 llama una injusticia, es decir, estamos en pecado como hijos cuando no obedecemos a nuestros padres. Dice, hablando de esta larga lista de pecados que refiere aquí en Romanos 1, dice desde el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y dice el 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y luego dice también, incluye desobedientes a los padres dentro de esta larga lista de pecados. Y Pablo le dice a Timoteo, le advierte a Timoteo en su primera carta. Acompáñenme a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 3. Pablo le advierte a Timoteo que en los postreros días habrá este tipo de hermanos, este tipo de cristianos dentro de la iglesia que son desobedientes a los padres. Primera de Timoteo 3, del 1 al 3. Dice Pablo, palabra fiel. Perdón, no, ese no lo he hecho. Es segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Entonces constituye, hermanos, el ser desobediente a los padres constituye un pecado grave delante de Dios, y por lo tanto Dios nos considera injustos. Por eso de ahí la frase que dice Efesios 6:1, porque esto es justo delante de Dios. Entonces el obedecer a los padres es algo que es justo, estás cumpliendo un mandamiento. Ahora sí, hermanos, Efesios 6:2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso es lo que dice Efesios 6:2, hermanos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué con promesa, hermanos? Bueno, al parecer, hermanos, primeramente honrar significa poner atención, significa una señal de respeto, reverenciar, y la palabra que utiliza ahí Pablo es fijar valor. Esto es lo que quiere decir honrar. Esta honra, hermanos, incluye también no solamente el respeto hacia los padres, no solamente la obediencia hacia los padres, sino también en su vejez el cuidado de ellos. Eso es lo que quiere decir honrar a los padres, no solamente el quererlos, el amarlos, el respetarlos, sino también el cuidarlos de una manera física, el ayudarlos en sus necesidades en su vejez. Eso es lo que quiere decir también honrar, y eso lo vemos, por ejemplo, en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 4, le dice Pablo a Timoteo, le ordena en cuanto a este mandamiento, le dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Ahí es donde estamos hablando acerca de la honra, del cuidado a los niños, a los padres, perdón, y dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Parte de honrar a nuestros padres, hermanos, tiene que ver con eso, con el cuidado, con hacernos cargo de ellos cuando ellos estén grandes, cuando ellos estén en su vejez. Y dice el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, hermanos. Eso va dentro de honrar a nuestros padres, eso va dentro de cuidarlos, de respetarlos. También el cuidado físico, la honra incluye también eso, hermanos. Por eso dice Pablo en Efesios que honres a tu padre y a tu madre. Y luego dice Pablo, refiere que es el primer mandamiento con promesa. Dice Pablo en Efesios 6:2 que este es el primer mandamiento con promesa.
Al parecer, hermanos, Pablo está haciendo alusión al quinto mandamiento de la ley de Moisés. Si vamos a Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20 y versículo 12, es donde encontramos este mandamiento que Pablo está citando de alguna manera en Efesios 6:2. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Okay? Al parecer esta frase o esta promesa Pablo la está citando de este quinto mandamiento de Éxodo 20:12. La promesa, hermanos, para todos aquellos hijos obedientes es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por supuesto que aquí en Éxodo 20:12 está haciendo referencia a la tierra prometida, a la cual ellos iban a entrar en esos momentos. Por eso dice: para que se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da, hablando de la tierra prometida, hablando de Canaán. En Éxodo esa es la promesa, hermanos, pero todos sabemos que en el nuevo pacto es hacia la vida eterna, hacia la Canaán celestial, podríamos decir, considerando que las promesas que están escritas en el Nuevo Testamento, hermanos, son eternas y son espirituales. Entonces, al parecer Pablo está haciendo referencia a eso, pero por supuesto no a la tierra prometida, sino en este nuevo pacto hacia la vida eterna. Un hijo, hermanos, que honra a su padre y a su madre disfrutará de un bienestar general, estará bien, podríamos decir mentalmente hablando, su vida será más feliz y con más plenitud, podríamos decir, que los que ignoran estos mandamientos. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 20 dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole, es decir, obedeciendo sus mandamientos a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Dice: a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les habría de dar. De alguna manera, hermanos, la largura de días se asocia con la obediencia a Dios siempre. Proverbios capítulo 3. Vaya ahora al libro de Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2. Vea lo que dice Proverbios 3, capítulos 1 y 2. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guardare mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. De alguna manera, hermanos, el ser útil a Dios, el servir a Dios, eso nos ayuda a tener una vida más plena aquí en la tierra. Y por supuesto que para los hijos es así. Por eso dice que ese es el primer mandamiento con promesa. Y eso lo toma Pablo de alguna manera de los 10 mandamientos, pero aplicado a nuestros días en ese sentido, de que pienso yo que alguien que es más útil al Señor tiene larga vida, hermanos, tiene larga vida. Y eso es la promesa que Dios les está dando a los hijos, ¿verdad? Que obedezcan en todo a sus padres, que honren a sus padres y a sus madres, con una promesa de vida eterna, por el cumplimiento, por la justicia que ellos están practicando, ¿verdad? ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Ok, volvamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, hermanos. Dice el versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora Colosenses capítulo 3, versículo 21. Colosenses 3, 21. Dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Son similares, hermanos, lo que Efesios y Colosenses nos dice ahora a nosotros como padres, como un mandamiento que nosotros debemos de tener en cuanto al cuidado para los hijos. Y al parecer, según la palabra que está utilizando en Efesios capítulo 6, al parecer solamente para el papá. Y cuando utiliza Pablo en Colosenses la palabra exasperéis, quiere decir que nosotros como padres no debemos irritar a nuestros hijos, no debemos de provocar, no debemos de causarles amargura. Esto a veces sucede, hermanos, cuando no sabemos mandar o cuando no sabemos tratar a nuestros hijos. A veces queremos tratarlos a todos por igual. Los que tienen hijos pequeñitos pues no tienen mucho problema, pero cuando nosotros tenemos hijos de diferentes edades, sobre todo cuando están muy variadas las edades, queremos seguirlos tratando como niños pequeños, y a veces les prohibimos cosas que ya pueden hacer, e inclusive ya muy grandes los queremos seguir tratando de igual manera, y eso no está bien, porque eso, lejos de ayudar a nuestros hijos, los podemos desanimar. Entonces el mandamiento para nosotros como padres es que nosotros no debemos desesperar a nuestros hijos, no debemos de irritar a nuestros hijos, porque lejos de ayudar, esto puede causar una contienda entre padres e hijos. Algunos mandamientos que tenemos del Señor para ayudarnos en cuanto a guiar a nuestros hijos en el camino de Dios los encontramos en el libro de Proverbios. En Proverbios capítulo 13, si vamos al libro de Proverbios capítulo 13, versículo 24, hablando de la corrección hacia los hijos, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de corregir a nuestros hijos cuando estemos a tiempo de corregirlos, ¿sí? No de una edad adulta. No es que, por ejemplo, la hermana Juliana quiera agarrar a chanclazos a Rosy ya a una edad ya más grande, ¿verdad? Tal vez eso debió haber sido cuando fuera pequeñita. No sé si lo haga, ¿verdad? Pero cuando fuera pequeñita era cuando el momento que lo tenía que haber corregido, para que ya grande no se desvíe del camino, ¿verdad? Y a veces los queremos corregir ya cuando están en una edad adulta, podríamos decir, y ya es difícil. Por eso Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pues el que lo ama desde temprano lo corrige. Y por eso hay tantas cosas dentro de las personas en el mundo que terminan mal por no haber corregido a tiempo, y nosotros como cristianos debemos de saber eso. También en capítulo 19, versículo 18, también nos dice algo de esto. Dice: castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Okay? Cuando sea tiempo hay que aplicar los castigos, hermanos, y no detenerlos, porque a veces somos como padres muy blandos, o como padres, la mamá se mete por el hijo y ahí ya, o el papá interviene por el hijo, y ahí ya estamos deteniendo el castigo, como quien dice. Entonces, mientras haya tiempo, hay que corregir estas situaciones. El 22:6 es un pasaje que creo yo no sabemos de memoria, el cual dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto es importante para nosotros como padres, instruir a nuestros niños desde pequeñitos en el camino de nuestro Dios. 22:15 también nos dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará
de Él. Creo que esta predicación no la voy a subir a 29:15 nos dice, el 29:15 nos dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y eso a veces lo vemos en las congregaciones, que la mamá quiere al pequeñito, al niño pequeñito, lo quiere corregir aquí dentro, lo quiere hacer que haga caso aquí dentro, que se siente y que no ande corriendo, cuando eso lo deberían de hacer en su casa, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo el texto. Y a veces nuestros hijos nos avergüenzan a nosotros como padres por no haberlos corregido a tiempo, y eso a veces pasa. El pasaje, hermanos, de Efesios 6, dice: no provoquéis a ira, ¿sí? Colosenses dice: no exasperéis a vuestros hijos, y Efesios dice: no provoquéis a ira. Aquí la palabra padres, aquí está incluyendo a los dos, padre y madre como tal. Dice, y la idea de provocar a ira es similar, hermanos, a lo que dice Colosenses, a exasperar a nuestros hijos. Y hermanos, nuestros hijos reaccionan de una manera equivocada, hermanos, cuando nosotros a veces como padres tenemos abuso de autoridad hacia ellos, cuando exigimos a veces de más, o exigimos cosas que ellos no pueden hacer, o les pedimos cosas que son irracionales, cuando a veces nosotros cometemos injusticias a veces de ellos, cuando nosotros tenemos constantes quejas contra ellos también, hermanos, y condenas. Esto a veces provoca ira a nuestros hijos. Cuando nosotros como padres somos injustos, nosotros debemos de tener esa sabiduría, debemos de tener ese tacto para hablar, para tratarlos a cada uno de ellos. Y al contrario de todo esto, nosotros como padres debemos de criarlos, dice Efesios 6, en la disciplina del Señor. Efesios 6, el versículo siguiente, nos dice que lejos de nosotros provocar a ira a nuestros hijos, dice que nosotros debemos de criarlos, el versículo 4, 6:4, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Okay? Criarlos, hermanos, quiere decir, tiene un sentido de sustentar. Criar a nuestros hijos tiene un sentido de sustentar, de llevar a una madurez. Eso es lo que significa criarlos, en la palabra que está poniendo Pablo aquí en Efesios. Entonces, criarlos, hermanos, es guiarlos, es llevarlos a una madurez. Y esa crianza, hermanos, no debe ser según nuestros pensamientos. Esa crianza no debe ser según el mundo, según los psicólogos, según el Facebook, sino esa crianza o esa disciplina debe de ser en el Señor, ¿sí? En el Señor Jesucristo. Y para esto, hermanos, nosotros debemos, como padres, debemos de saber, tener la sabiduría de la palabra de Dios. Nosotros debemos conocer la disciplina del Señor. Nosotros debemos de saber lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Nosotros debemos de estudiar como padres, hermanos. Disciplina, hermanos. Disciplina quiere decir, es una educación, un entrenamiento, una instrucción en cuanto a estas enseñanzas. La amonestación en el Señor, hermanos, quiere decir una reprensión suave. Eso es lo que dice la palabra. La amonestación en el Señor es una reprensión suave y conforme, por supuesto, a lo que nuestro Dios nos ha enseñado. Llamar la atención, hermanos, o una advertencia. Esto debe ser, como leíamos en los pasajes en Proverbios, a tiempo. Para esta labor, como comentaba hace un momento, nosotros debemos, hermanos, de instruirlos como padres en cuanto a la palabra de nuestro Dios. Nosotros somos responsables como padres de proporcionar a nuestros hijos una orientación primeramente hacia el Señor, ¿sí? No fuera del Señor, porque a veces así pasa dentro de nosotros como padres cristianos, hermanos, a veces de llevarlos o orientarlos hacia las cosas de Dios, los dejamos ser, ¿sí? Los dejamos ser, y a veces los hijos no vienen, los hijos no están aquí por alguna razón.
y a veces pensamos, hermanos, que los estamos llevando por un buen camino. A veces pensamos que estamos bien porque nosotros venimos a la iglesia y ellos no, pero a veces los hijos nos dicen no quiero ir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eso no es orientar, eso no es criarlos en la disciplina del Señor, sino más bien es dejarlos ser lo que ellos hagan. Recordemos lo que dice Josué, que yo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces nosotros como padres somos responsables de eso, hermanos. Y la prueba está, por ejemplo, voy a decir de las clases que está dando Paco ahora a los jóvenes. Son muy pocos los jóvenes que están ahí, son muy pocos, son contados con los dedos de la mano, siendo que somos arriba de veintitantos, pero son arriba de veintitantos jóvenes, y ahí es donde vemos el impulso, la crianza que nosotros como padres debemos de darle a nuestros hijos. Entonces, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor es eso, no fuera de esos mandamientos. Y repito, a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien porque venimos a la iglesia, pero no es así en muchos de los casos. Y los hijos necesitan orientación, los hijos necesitan una guía, necesitan disciplina, hermanos, necesitan de vez en cuando ser reprendidos por nosotros como padres, con un simple motivo de que ellos no se desvíen del camino. Por eso dice el pasaje que leíamos en Proverbios, que era 22:6, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Esa es la labor que nosotros como padres tenemos. Los que tienen hijos pequeñitos, aquí está Arturo, eso es lo que él debe hacer. Debe de criarlos y amonestarlos en disciplina del Señor, ¿sí? Siempre debe ser. Pero para eso, él como padre también tiene que prepararse, tiene que saber, tiene que tener una prioridad dentro de su vida, tiene que tener prioridades, porque si él no ora en su casa, si él no lo digo que no lo hagas, hermano, como eres el único que tiene pequeñitos aquí, si él no ora en su casa, si él no lo estudia la palabra de Dios, si no hace las cosas que nosotros debemos de hacer, sus hijos no lo van a hacer, ¿sí? En cambio, si él lo hace con constancia, lo hace como algo habitual, lo hace como algo normal, sus hijos de igual manera lo van a ver así. Entonces, hermanos, ese es el trabajo, la labor que nosotros tenemos como padres. Primeramente, los hijos deben de obedecer a los padres en todo, ¿sí? Y que lo que es todo, es todo. Deben de honrar a los padres también, y eso incluye el cuidado de ellos también en una edad adulta, como lo vimos ahí en la carta de Pablo a Timoteo. Y nosotros como padres debemos de ver, hermanos, no exasperarlos, debemos de ver, de no provocarlos a ira, sino todo lo contrario. Nosotros debemos de criarlos según Cristo, no según el mundo, ni siquiera según como yo creo, sino según lo que la palabra de Dios nos manda nos manda lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Ok? Preguntas, comentarios, sí. Hermano. Cuando hablaba de honrar, mencionaba también que pues, es el cuidado de los padres en la edad adulta. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7 es una de las cosas que les reclama, porque estaban descuidando ese mandamiento y se estaban preocupando más por las tradiciones del hombre. Y él mismo dice que incluso invalidaban el mandamiento de Dios poniendo como excusa que la ayuda económica que le debían de dar a los padres se la iban a dar a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo condena eso. Y también en lo de la promesa, en Deuteronomio capítulo 21 nos da la contraparte de la promesa, el castigo. Que Deuteronomio 21:18 en adelante se menciona que si uno no era obediente, el castigo era la muerte. La desobediencia de los padres se castigaba por muerte. Sí, o sea, eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. A lo contrario, pues, la muerte, la obediencia, pues vida, así de simple y así de sencillo. Por eso Pablo dice
que obedezca a sus padres, porque este es el primer mandamiento, dice con promesa. Al parecer, de todos los mandamientos, ese era el quinto y es el que llevaba la promesa, o la primera promesa dentro de los 10 mandamientos que vemos ahí en Éxodo 20. Entonces, hermanos, eso es, y cuando nosotros tomamos ese papel como padres y los hijos toman su papel como hijos, como debieran de ser, las cosas funcionan bien, dentro de la familia y por supuesto dentro de la iglesia también. Los hijos deben de ver por sus padres ya mayores, y eso es lo que manda Pablo. A veces pensamos que la iglesia se tiene que hacer cargo de los ancianos de esa manera, pero la Biblia enseña que los hijos deben de ser los que deben de hacerse cargo de sus padres ya mayores. Con eso no quiere decir que la iglesia no va a hacer nada por ellos, por supuesto que no, pero por eso digo que si nosotros cumpliéramos los mandamientos que nuestro Dios nos da, las cosas marcharían de mejor manera, hermanos. Entonces eso es lo que Pablo está aconsejando en Colosenses capítulo 3 y en Efesios capítulo 6 en cuanto a los padres y en cuanto a los hijos.